Desde anoche la Iglesia, nosotros, celebramos la gran fiesta de la resurrección del Señor. Fue tan grande lo sucedido, tan extraordinario y tan bueno para nosotros, que la Iglesia lo celebrará durante 50 días. Y a estos 50 días de celebraciones se le conoce como el tiempo de Pascua. Este tiempo recién terminará con la fiesta de Pentecostés, y su color es el blanco, signo de fiesta y de alegría. Pascua quiere decir el paso. La Pascua judía celebra el paso de Dios. Celebra cuando Él pasó por Egipto e hizo posible la liberación de los judíos de la esclavitud egipcia. Ahora, los cristianos, celebramos la Pascua de Jesús. Celebramos el paso de Jesús, celebramos que Él ha pasado de la muerte a la vida. Y ese paso ha permitido nuestra liberación de las cadenas del pecado. Gracias al paso de Jesús, los cristianos somos libres, y mientras no caigamos de nuevo en el pecado, podemos gozar de la libertad de los hijos de Dios. Por tanto, para no perder esa libertad que Jesús nos ha ganado, hay que evitar a toda costa todo tipo de pecado y vivir la vida como Jesús nos la propone. Bueno, pues la resurrección de Jesús es lo más increíble que nos pudo haber pasado. Y esto porque su resurrección hace coherente y da sentido a todo su mensaje. Como le dice Pablo a los Corintios, si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación y vacía también es la fe de ustedes. Es decir, si Él no resucitó, el camino cristiano, eso de gastarse y desgastarse por el otro, no tiene ningún sentido. Y si no resucitó, es una locura vivir como propone Jesús. Lo que hace que valga la pena seguirlo es que Él ha vuelto a la vida. Y nos ha demostrado que si caminamos su camino, también nosotros venceremos a la muerte y resucitaremos. Y este es el mensaje cristiano. Esta es la buena noticia. Vivamos como Jesús nos enseña y elijamos siempre ponernos del lado de la verdad, de la justicia y de la vida, aunque sea difícil, e incluso aunque nos cueste la vida, para que seamos felices aquí y ahora, y después vivamos para siempre. Ahora bien, durante esta primera semana de Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar en lo sucedido en torno a la resurrección del Señor y en las apariciones que tuvieron lugar. Y hoy, para celebrar el día de la resurrección, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Juan 20, 1 al 9. Se los leo. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él tenía que resucitar de entre los muertos. El texto de hoy comienza diciéndonos que el primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. El primer día de la semana, es decir, el domingo, estaba por amanecer cuando María Magdalena fue al sepulcro. No estaba sola, pues ella habla en plural. Probablemente, como lo relatan los otros evangelios, fue con otras mujeres. Cuando todavía estaba oscuro, podemos suponer que pensaron llegar y esperar a que aclarase para poder entrar al sepulcro. Pero lo primero que María vio al llegar, y que la desconcertó totalmente, fue que vio la piedra quitada del sepulcro. Muy extraño, porque la piedra tuvo que haberse movido en sábado,
y en sábado no se podía hacer ningún trabajo. Además, los evangelios nos dicen que era una piedra grande y pesada, y sin duda se necesitaba de varios para moverla. Pero además, seguramente vio que la tumba estaba vacía, pues esto es lo que va a contar a los discípulos. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Todo realmente muy extraño. María quedó tan desconcertada al ver la tumba abierta y vacía, que dice el texto que echó a correr y llegó donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería. Recordemos que del sepulcro a donde estaban los discípulos serían unos 20 minutos a pie. María entonces corrió a buscar a Pedro, que era la cabeza de la comunidad, pero también buscó al discípulo a quien Jesús quería. Los dos fueron referentes de la comunidad y los dos fueron autoridades en la iglesia. Según la tradición, el discípulo amado era Juan y era el más jovencito del grupo. Y Juan el Evangelista siempre va a buscar relacionarlos. Recordemos, por ejemplo, que en la última cena, Pedro le pide al discípulo amado, que estaba recostado en Jesús, que averigüe quién era el traidor. Entonces María les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Una noticia inesperada, terrible para ellos. Ya no lo tenían vivo, pero ahora ni siquiera lo tienen muerto. Todos debieron quedar conmovidos. Entonces dice el evangelista que salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. A toda prisa, evidentemente, pues lo sucedido era una verdadera tragedia. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro. Aquí el evangelista hace una extraña nota. El más joven llegó primero al sepulcro, se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Esta nota es muy importante para la catequesis del evangelista, pues si bien Juan era un referente para todos, y era el que más quería a Jesús, este discípulo amado no entró primero al sepulcro, le dio la preferencia a Pedro. La Iglesia desde el inicio siempre consideró que Pedro y sus sucesores, los papas, son los responsables, las cabezas de la Iglesia. Pero el evangelista también nos dice que Juan se inclinó, porque la abertura era baja y era necesario inclinarse para entrar. El emperador Adriano, hacia el año 132, destruyó el sepulcro y sobre él edificó un templo en honor a la diosa Venus. 2 siglos después, Constantino destruyó el templo a Venus y mandó construir la Basílica del Santo Sepulcro. Y dentro de la basílica se construyó una pequeña capillita para cubrir el sepulcro, con una abertura baja para ingresar. Hoy, si uno visita el Santo Sepulcro, tiene que inclinarse para poder entrar. El texto nos dice además que vio las vendas en el suelo. Parece que la manera judía de enterrar consistía en cubrir el rostro y a veces el cuerpo entero con una sábana o sudario y luego envolverlo con vendas. Esto lo dice el relato de la resurrección de Lázaro. Dice Juan que Lázaro salió atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Entonces dice el texto que llegó también Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. El evangelista nos da un detalle curioso. Dice que el sudario estaba plegado en un lugar aparte, dando la impresión de haber sido un testigo directo de lo ocurrido. Lo cierto es que algo muy extraño había ocurrido, y Pedro no se lo podía explicar. Lo único que se le ocurrió pensar fue que se llevaron el cuerpo de Jesús. Pero tampoco esto tiene sentido, pues ¿quién lo haría? ¿Y para qué? ¿Y en sábado? Además, si se lo hubiesen robado, no estarían ni las vendas ni el sudario. Entonces, mientras que Pedro andaba tratando de entender lo sucedido, dice el texto que entró también el otro discípulo,
el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Vio la tumba vacía, y a la vista de ella creyó que había resucitado. Tuvo la certeza de fe. La tumba vacía fue sólo el detonante de su fe, y ante ella, para el discípulo amado, así como sucedió con las mujeres, fue obvio y evidente que el Señor había resucitado. Y esta fe es la que se espera de nosotros, que sin haber visto, creamos. El texto termina diciéndonos que hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. No habían comprendido que Jesús iba a vencer a la muerte. No habían comprendido que la vida es más fuerte que la muerte. Como conclusión, los invito a alegrarnos y gozarnos con la resurrección de Jesús y pedirle a Dios su gracia para darnos cuenta y tener esa certeza que tuvo el discípulo amado de saber que efectivamente el Señor ha resucitado y de que la vida siempre vencerá la muerte. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.